Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con el senador Kenneth Pugh. Senador, ¿cómo está? Muy bien, Sergio, aquí en la pandemia, a la distancia, pero usando las tecnologías, Internet, yo creo que es lo que está haciendo todo el mundo en estos momentos. Así es nomás, no queda otra alternativa para no contagiarse, con las secuelas que tiene la enfermedad y para los que se recuperan. Pero ya llevamos la 20.000 muertos por lo menos en nuestro país entre la gente que estaba confirmada y aquellas personas sospechosas del COVID-19. En Valparaíso la situación es bien crítica en cuanto a contagio, ¿ah? Así es, y por eso se retrocedió un paso. Estábamos en paso 3 y pasamos a paso 2. Ahora para la Navidad y el Año Nuevo, y eso sí nos afecta porque queríamos poder reunirnos las familias y obviamente va a ser un poco más difícil. Bueno, y el año nuevo en el mar se terminó Es, nomás este año. sí, ese se suspendió. La decisión de los alcaldes de las comunidades costeras fue precisamente no, dado que estamos en una situación de restricción y no se va a poder hacer esto de la forma que se hacía, tomar la decisión más prudente que fue suspenderlo. Es una lamentable noticia, un espectáculo muy lindo que permitía además al turismo local tener utilidades para el resto del año. Aquí durante el resto del año no tenemos una estacionalidad que es muy clara y hay un pic que es muy importante, el del año nuevo. A mí me preocupa, por ejemplo, la gente del Muelle Prat. La única alternativa que tenían era sacar a las personas esa noche a algo maravilloso, pero bueno, no va a ser posible esta vez. Bueno, a todo esto, senador, me imagino que está en conocimiento que el alcalde Char, en conjunto con los gremios de la hotelería, del turismo, de la gastronomía, han puesto un grito de socorro pidiéndole al presidente de la República por lo menos 6 medidas para enfrentar la crisis en la zona en un sector que está muy, pero muy dañado por la pandemia. Así es, nuestros hoteleros, aquí hay hoteles pequeños y hoteles boutique, nuestra gastronomía es una gastronomía también pequeña. Valparaíso es un puerto patrimonio de la humanidad. Un puerto patrimonio de la humanidad no es cualquiera, y es más, calificó por un criterio que es muy difícil, el criterio 3. El criterio 3 de la UNESCO es aquellos lugares donde lo que pasó no pasó en ningún otro lugar del área. Curiosamente, en América, en toda América, del norte, centro y Sudamérica, hay solo 16 puertos patrimonio de la humanidad. 15 de ellos están en el Atlántico y en el Caribe, y es por la influencia de las migraciones coloniales, y son puertos coloniales. Hay un solo puerto en el Pacífico y es Valparaíso, pero es por fines del siglo XIX, la época victoriana, y es por lo que pasó. El fenómeno, la etapa temprana de globalización del mundo se ve muy bien aquí. Entonces yo estoy respaldando esas iniciativas. Está Karen Lane, por ejemplo, que ha sido muy activa buscando soluciones y también conversando con el ministro de Economía para generar, cuando se pueda, la burbuja de turismo, permitir que las personas sanas puedan venir a los lugares, a los hoteles boutique que también están certificados y así poder generar movimiento de personas. Pero obviamente eso va a tener que ser en una condición cuando ya podamos recuperar nuevamente los indicadores. Los indicadores de contagio están subiendo y obviamente eso nos va a afectar y por eso tenemos que buscar una figura, una fórmula para sacar adelante el turismo regional. ¿Usted ve alguna alternativa concreta, digamos, a esta petición de subsidios o la exhibición de patentes también, o un fortalecimiento del FOGAPE que, según lo que argumentan, digamos, la carta al jefe de Estado, no ha llegado a todos los que lo necesitaban, ni tampoco ha llegado a los porcentajes que estaban pidiendo, por lo tanto, hay un problema que persiste, ¿no? Por supuesto, nuestros instrumentos de política pública son relativamente precarios y la información, la data que maneja el Estado es muy mala. El Estado tiene que cumplir una ley que publicamos el año pasado que entraría en vigencia. Esperamos este mes, es el nuevo reglamento, con eso parte la ley, de transformación digital del Estado. Necesitamos más data y menos guata. Y en la práctica se sabe exactamente quiénes han tenido o no han tenido ingresos. Entonces, por ejemplo, las patentes municipales que no se han podido pagar no es porque no quieran, es porque no tienen recursos, pero también el municipio requiere esos recursos. Entonces, del Fondo Común Municipal se puede perfectamente separar aquellos dineros que debieron haber sido pagados en patente y así recuperarle los ingresos a la municipalidad. Y eso es una transacción, no es nada tremendo. Lo segundo, tenemos que hacer inversiones también para no solo cubrir el problema que tenemos ahora, sino que atraer muchas más personas. Quizás el proyecto más emblemático para Valparaíso va a ser uno que es tremendo, es el proyecto Parque Barón.
son 14 hectáreas que se van a comenzar a transformar, eso está en proceso de licitación, en enero se va a conocer qué empresa se adjudica, van a partir las obras, y se espera en un año y medio, máximo, tal vez menos, tener un parque abierto a no solo a la gente de la región de Valparaíso, a Chile entero. La puerta de entrada, la primera ciudad oceánica, Valparaíso se convertiría en la primera ciudad oceánica. Yo he invitado a los grandes operadores de eventos, los que están, por ejemplo, que llegaron a Chile y compraron el 60% de FISA y se adjudicaron por 40 años todo lo que es Casa Piedra, para que ellos puedan venir a operar y hacer ferias grandes. Las ferias marítimas se pueden hacer solo al lado del mar. Entonces tenemos un elemento diferenciador que no tienen en Santiago y lograr eventos que son los que atraen la mayor cantidad de personas y además dan mucho trabajo local, a la economía local, contratan a muchas personas y todo esto va cambiando todos los años. Si somos capaces entonces de tener proyectos emblemáticos en el plan de Valparaíso, partiendo, por ejemplo, con una buena noticia, se decidió traspasar a la Dirección de Patrimonio un inmueble que conocemos con el nombre de Museo del Mar Lord Cochrane. Es una casa colonial de 1843 que está en el Cerro Cordillera, donde primero nunca estuvo Cochrane, esa casa es de mucho tiempo después, y fue de un astrónomo, relojero, empresario y filántropo escocés, John Moat, y él fue el que trajo el primer telescopio a Chile. O sea, la observación astronómica, somos una potencia mundial en este momento, parte en Valparaíso en 1843, instala el primer time ball que permitía sincronizar los cronógrafos, que eran los que calculaban la longitud de los barcos, todo el comercio marítimo, lo que hace hoy el GPS, se hacía en 1843 acá. Entonces tenemos mucha historia que recuperar y contar y así atraer nuevamente, reencantando a las personas a comprender un Valparaíso distinto, un patrimonio que está para toda la humanidad y que tenemos que recuperar. Pero lo más importante es darle sentido futuro, crear un distrito de innovación y emprendimiento. La Universidad Santa María compró el espacio de la antigua Bolsa de Valores de Valparaíso para poner en ese lugar, en la Bolsa de Valores, los nuevos valores, el talento, la innovación y el emprendimiento. Entonces, todos estos elementos tienen que ir a ayudar a los empresarios que obviamente están afectados. Hay que llegar con ayudas concretas a ellas con dinero, pero también tenemos que ser capaces con el acuerdo político. Yo quiero recordarles que el 14 de diciembre salió publicada la ley del Fondo Especial COVID-19. Es un fondo que va a durar un año y medio, hasta mediados del 2022, por 12.000 millones de dólares, para hacer obras que permitan a Chile reemprender. Entonces, si usamos bien los dineros, vamos Es probable, senador, que nos quedemos cortos porque recién la vacunación va a terminar, se proyecta para octubre del año que viene, en un proceso que va a ser muy largo, digamos, porque son 12 inoculaciones que se tienen que hacer por persona, en fin, hay un cierto programa ya que se ha establecido. Pero aparte de esta situación crítica que estamos viviendo, y usted hablaba del patrimonio, cómo se construye patrimonio. Y nosotros somos, y usted lo sabe mejor que todos nosotros, que tenemos 5.000 kilómetros de costa en nuestro país. Los últimos días, digamos, de noviembre y comienzos de diciembre, hubo mucho revuelo por flotas chinas que incursionan en los mares del Pacífico, incluyendo desde Ecuador para acá incluso, y eso de alguna manera constituye una amenaza para la pesca, porque son barcos usinas, ¿no? Que procesan grandes cantidades de productos del mar. ¿El mar territorial chileno se vio amenazado en algún momento a su juicio o no? No, no se vio amenazado y puedo dar fe. De hecho, tuvimos sesiones especiales de la Comisión de Pesca, donde se expuso. Después se invitó a que pudieran conocer los lugares de monitoreo de Senapesca y la directora de la Dirección del Territorio Marítimo. Y también tuvimos una sesión especial de la Comisión de Defensa, donde se revisó exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? En China se valora mucho ciertas especies. Por ejemplo, el calamar, la que nosotros conocemos como jibia, la nuestra incluso un poco más grande, ellos la pescan frente a las costas peruanas y ecuatorianas. Y la mayor depredación se produce cuando ingresan a los parques marinos, y especialmente las áreas marinas protegidas que tiene Ecuador en las Galápagos, y eso hay constancia, se sabe porque se tienen las fotos satelitales de estos barcos. ¿Y por qué? Porque estos barcos para pescar usan unos rezones, se les llama en el Perú y ya nosotros los adoptamos acá, poteras, y descienden estos rezones, muchísimos de ellos por cada lado, con luces de noche para iluminar, atraen en el fondo al calamar, y eso lo toman con los rezones y lo sacan. Entonces se ven verdaderas islas de noche, los pilotos de las aeronaves cuando vuelan,
en estas ciudades en el mar. Es una cantidad de 300 Y barcos. seguían por satélite y por radares, ¿no? Ellos sí, ellos usan navegación satelital y los radares de noche para no colisionarse unos con otros, pero la pesca se hace detenida, o sea, esa pesca es una pesca bien especial, que se hace con estos anzuelos, estos rezones, con los focos y normalmente de noche, y tenemos la información satelital. ¿Qué es lo que se ha usado entonces? La tecnología espacial. De hecho, Chile va a entrar ahora a construir satélites, es una muy buena noticia. Se van a comprar 3 satélites, de los cuales el tercero va a ser construido en Chile, y 7 nanosatélites, que son microsatélites, que son más pequeños, lo cual nos va a dejar cierta autonomía para poder nosotros también fiscalizar en el mar. Con la data que tenemos, se sabe entonces que los barcos transitan desde esa área de pesca frente al sur del Perú y Ecuador, que es donde están, hacia el Atlántico, y esto lo hacen 2 veces al año. ¿Y cómo se comprueba esto? Verificando la velocidad que ellos tienen. Nunca pararon, o sea, siempre estuvieron transitando, y eso impide que ellos puedan pescar. Por lo tanto, no produjeron ninguna depredación. Y es más, si ellos hubiesen pescado, si hubiesen querido detenerse fuera de nuestras 200 millas náuticas, podrían haberlo hecho en el alta mar. Tenemos incluso convenios en los acuerdos de Nueva York que nos permiten ir a fiscalizar y ver qué es lo que están haciendo. También no estamos impedidos como país para poder controlar aquello que está ocurriendo. Pero se puede dar certeza, y así lo ha hecho Alicia Gallardo, la secretaria, la directora nacional de Cernapesca, quien ha estado preocupada no solo de fiscalizar, sino que emitir semanalmente los boletines informando el estatus, qué es lo que está pasando. Yo los invito a ver la página web de Cernapesca, ese sitio además está aquí en Valparaíso, frente al Senado, Ahora, entrada por Victoria. Así que también aparte de lo que usted dice, ¿qué otras medidas hacen falta para un fortalecimiento de la soberanía marítima de Chile para proteger esta riqueza que le pertenece al país? Mira, lo primero es entender que somos un país marítimo. La región de Valparaíso, por ejemplo, es la región que le da el ancho a Chile. ¿Y por qué le da el ancho a Chile? Desde Rapa Nui y La Pascua hasta los Andes, es la misma distancia que hay desde San Francisco, del Silicon Valley, a Nueva York. O sea, 2.000 millas. Es una distancia gigantesca. La misma distancia que existe de Madrid a Moscú. Esto para dimensionarlo. La región de Valparaíso no lo sabe, pero tiene los 3 parques marinos más grandes que tiene Chile. Chile tiene menos de 800.000 kilómetros cuadrados de superficie continental, la tierra, pero en el mar tiene más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de la región de Valparaíso solamente en parques marinos, que son los 3. Ahora, quiero preguntarle, senador Piu, con respecto a la disputa que ha habido, y ha sido todo eso en torno a la ley de pesca, entre los pescadores artesanales que capturan para la subsistencia y la pesca industrial que, bueno, captura para el gran negocio, para la exportación y todo eso. ¿Está resuelto o piensa que hay un terreno todavía farragoso y oscuro en que los más débiles terminan desprotegidos, como han argumentado con los reclamos que se han hecho? Mira, eso está en proceso de resolverse, Sergio. En la ley de pesca, efectivamente, de la forma que salió, generó mucho problema, pero yo creo que la simetría más grande es que invisibiliza a un grupo de gente que debiera estar haciéndolo mucho mejor. Las grandes empresas que tienen que cumplir, que tienen que pagar, que se licita, ya se evitó con la modificación que hicimos a la ley corta de pesca, que esto sea perpetuo, o sea, básicamente van a caducar la licencia y van a tener que volver a licitar. O sea, ese primer problema ya está resuelto, no van a ser entregadas de forma perpetua. Y resolviendo eso viene el segundo problema, que hay un segmento intermedio entre la gente, el pescador artesanal que no tiene recursos y lo usa de subsistencia, y la gran empresa que tiene muchísimos recursos. Y esos pymes están en estos momentos beneficiándose con situaciones que son propias de un pescador artesanal más desprotegido. Entonces, le estamos dando franquicias de pescadores artesanales desprotegidos a un grupo de industriales que están usando embarcaciones pequeñas, donde han puesto una gran capacidad, pero que no están cumpliendo ninguna de las relaciones que se espera para una pyme de ese tamaño. Básicamente, protección social, o sea, hacerse cargo de sus trabajadores con contrato y con todo lo que eso significa. Porque las ventas que tienen, las ventas son considerables. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que tenemos que buscar una mejor categorización de las naves. Y eso es el primer trabajo en la ley larga, de distinguir quiénes son grandes empresas, medianas empresas y las microempresas. Mira, la norma que tiene el Ministerio de Economía, de 2400 UF de la microempresa es muy buena, o sea, tenemos que buscar el rango y separarlo.
Lo segundo, tenemos que también resolver un problema que viene técnico con la forma de medir las naves. El TRG, que era la forma en que Chile medía todo esto, eso quedó obsoleto hace mucho tiempo. Hoy se habla de AB, arqueo bruto, pero también es un problema matemático complejo que se asumió muy mal. Hay una propuesta, que es una propuesta política, de buscar al menos una relación, pese a que matemáticamente no existe y me van a, me podrían, digamos, condenar por eso, pero al menos decir, mira, un TRG igual a 2AB, vale decir, las naves menores de 100 AB van a ser naves menores. Tenemos que resolver eso, tenemos que categorizar mejor, y yo creo que vamos a poder sacar una muy buena ley de pesca para Chile. Senador Kenneth Pugh, vamos a hacer una pausa y hay mucho que conversar porque usted forma parte de la Comisión de Defensa, de Pesca, de zonas extremas, en fin. La Antártica ha hecho noticia también en el transcurso de los últimos días. Vamos a tocar ese tema, no solamente por los contagiados, sino además por una situación que se plantea en el mar austral con la República Argentina. Volvemos en un instante aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, para seguir conversando con el senador por la región de Valparaíso, Kenneth Pugh. Senador, yo le mencionaba el caso de la Antártica y las noticias que han hecho representantes del ejército en el territorio gélido, allá en el extremo austral del mundo, con contagiados. Uno dice, ¿cómo se pueden contagiar 36 personas cuando se supone que ahí se pueden hacer controles estrictos? No es una plaza, no es un mall, no es una ciudad, digamos, bullante como la región metropolitana, donde ha sido locura, digamos, antes de Navidad. Bueno, como todo lugar, incluso el lugar más remoto del mundo, lo dijimos ya, es Rapa Nui, Isla de Pascua. La Antártida es un lugar que tiene conectividad aérea, tiene conectividad marítima. Efectivamente, el contagio se sabe que parte en la base del ejército, pero para poder descubrir realmente dónde se contagió la persona, van a tener que hacer el estudio de trazabilidad. Por eso es tan importante saber las personas dónde han estado, en qué lugares en contacto con qué personas. Ese estudio de trazabilidad podría determinar el origen, el paciente cero, quién es el que llevó el virus a la Antártida, y entender que el virus, una vez que queda en un lugar, parte moviéndose rápidamente, ese es el peligro. Por eso era tan importante, por ejemplo, suspender los vuelos a Rapa Nui y Le Pascua, porque también no hay capacidad. El tema finalmente es la capacidad sanitaria, es tener la capacidad de poder atender a las personas y si ellas requieren de respiración mecánica, ventilación más forzada, no el solo asistida, eso no existe en todos lados. Entonces, ese es el riesgo de que el virus ingrese a estos lugares. La Antártida es un lugar que está conectado, existe ciencia, existen vuelos, existen naves que llegan, y hay que ver bien cuál fue la fórmula y eso hay que sacar la experiencia para que no se vuelva a ocurrir. Es tan frágil el ecosistema. ¿Tiene el dato de cuál es la dotación de la base antártica General Bernardo O'Higgins Riquelme, no? No lo tengo en estos momentos a la mano. Pero 36 es harta gente, ¿ah? No, sí, es que esas bases están preparadas para recibir en el verano a los científicos que van a investigar. Entonces, el por qué están las Fuerzas Armadas y el Instituto Chileno Antártico es porque tenemos una vocación. Desde finales de los años 40, cuando se abre la base Soberanía, esa es la primera base que hoy se llama Arturo Prat, están las Fuerzas Armadas, acompañan al presidente, se instala la base y comienza un trabajo de hacer patria, pero más importante, investigar. Y esto lo dejamos muy claro el año pasado, a mí me correspondió presidir la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales. ¿Y qué me propuse? Sacar adelante algo que estaba guardado, nuestro Estatuto Antártico, nuestra ley de la Antártida. Y la trabajé, la pedí en sala, que se me autorizara, cosa extraña, porque la comisión, como es una comisión especial, normalmente no tramitaba proyectos. ¿En qué cambia la situación antes del Estatuto Chileno Antártico con la aplicación del Estatuto Chileno Antártico? Bueno, que ahora efectivamente se pueden perseguir los delitos, todos los delitos que ocurren en la Antártida, incluso los delitos medioambientales. O sea, cualquiera que vaya a alterar el ecosistema, a destruirlo, lo podemos perseguir y perseguir con la ley chilena. Si bien el territorio antártico chileno está sujeto al Tratado Antártico, pero ese Tratado Antártico puede que en algún minuto incluso alguien decía, ¿sabe qué más? No queremos seguir. Vamos entonces a todos a reclamar. Y es donde cada país tiene que tener el conocimiento del por qué está en la Antártida.
Chile está desde tiempos inmemoriales y eso es lo que tenemos que entender, no solo por el legado colonial, sino que estamos conectados incluso con las primeras naves que llegaron a operar. La historia que cuentan esto lo cuentan los ingleses, cuando ellos llegan en 1820, estamos cumpliendo 200 años, en octubre de 1820, a las islas que estaban ahí cercanas al continente antártico, se encuentran con un barco chileno, el Dragón de Valparaíso, que estaba pescando foca. Había uno de estos gringos que habían contratado en esa época para armar la Escuadra Libertadora del Pacífico, que decidió finalmente independizarse y se fue a cazar foca a la Antártica. O sea, desde el momento uno está Chile presente. Pero más ¿Para qué usan, importante, perdona mi ignorancia, pero ¿para qué usan la foca? en esa época la foca era fuente de todo. Se ocupaba el aceite, se ocupaba la carne y se ocupaba también la piel. La piel la ocupaban incluso para hacer algunos sombreros. O sea, había, igual que la ballena, siempre uno dice las ballenas. Bueno, hasta 1858 no existía el petróleo en el mundo, no había petróleo. Y el único combustible líquido era el aceite de ballena. Entonces el mundo se movió y no se congelaba, por eso era un combustible tan importante, con el aceite de ballena. Nosotros tuvimos una guerra frente a nuestras costas en 1814, cuando vinieron los ingleses a enfrentar a los norteamericanos, es la batalla de Valparaíso, y capturan al Essex. Pero esta historia no la contamos porque pareciera que no fuera nuestra historia, esta es la historia del mundo que ocurre frente a nuestras costas. Y era por la energía, se peleaba por la energía, se peleaba por el aceite de ballena. Entonces las especies marinas tenían alto valor y por eso se les buscaba en todos lados. Entonces Chile desde el momento mismo en que se llega a navegar, recordemos que es Bellinghausen, un cartógrafo y marino al servicio del zar de Rusia entonces, que en enero de 1820, o sea, este año en enero, 200 años atrás, confirmó la presencia de la Antártida. Hasta antes era un mito, se sabía que podía existir. Él la vio, la escribió y la puso en los mapas. Y por eso empezaron a llegar los barcos y llegó este barco chileno, que también la historia la cuentan los ingleses, para que no digamos que sean muy autorreferentes. Bellinghausen, curiosamente, nació en una isla en Saaamara, que es una isla que hoy es Estonia. O sea, Estonia descubrió la Antártida. Por eso invitamos a la presidenta de Estonia en enero en una visita oficial y después ella viajó a la Antártida y con ella firmamos los convenios de ciberseguridad porque, ojo, tenemos que también nuestro país transformarlo digitalmente pero hacerlo con ciberseguridad. Y eso es lo que Estonia hace y hace muy bien. Senador Kenneth Pugh, yo le mencionaba en la primera parte de esta profundidad de campos en el canal del Senado la situación del mar austral de Chile, donde hay una media luna, ¿no es cierto?, que reclama Argentina en esa zona. ¿En qué consiste el reclamo argentino y cuál es el asidero que tiene esa postura transandina? Bueno, primero tenemos que decir que Argentina está vulnerando el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En diciembre, y yo quiero recordar muy bien la fecha, el año 78, el 21 de diciembre zarpó la flota chilena a enfrentar a la flota argentina, íbamos a una guerra. Y en estas fechas, días antes de Navidad, y qué bueno estar grabando este programa ahora, gracias a la mediación del Papa, fuimos capaces de entendernos y no enfrentar. Ambas escuadras retrocedieron y se desarticuló un conflicto que habría sido para toda la vida. La guerra pierden todo, pierde siempre el que pierde la guerra, pero pierde mucho más el resto. Y esa guerra no ocurrió. Entonces tenemos que entender que desde ese momento se generó una situación que había que buscar un acuerdo. Y el acuerdo, cuando uno tiene que dividir espacios, normalmente la bisectriz. Fue lo que nos aplicaron a nosotros con Perú, por ejemplo, en La Haya, por el tema limítrofe norte. Bueno, en el sur no se puso la bisectriz, se puso un paralelo. Y se puso un paralelo con un punto que era el punto final. Y por eso, como es final, se le puso punto F. Y el punto F se dice que todo lo que esté al sur es alta mar, o sea, no es reclamable por Argentina. ¿Qué hace Argentina entonces? Y esta es una construcción que Chile se tiene que entender, desatendiendo lo que dice el tratado, mueve el punto F varias millas, veintitantas millas al sur, y proyecta con un monte submarino que encontraron en el área que les corresponde a ellos de plataforma continental, una extensión. Crearon lo que se llama, igual que el Huáscar, un espolón. Y yo le pongo espolón porque vienen a perforar no solo el Tratado de Paz y Amistad, que es un tema serio que tenemos que resolverlo, sino que vienen a perforar algo que para Chile es vital. Chile es el que proyecta con todo ese espacio de mar y de plataforma continental la conexión con la Antártida.
Entonces, el poner este espolón en el medio, que desconoce el punto F lo corre y que genera una reclamación en un territorio que se había dicho, mire, de aquí no se reclama nada, porque por eso pusimos el paralelo y no la bisectriz, esto es serio, esto es muy delicado. Y obviamente tendrá que hacerse como corresponde con la presentación de la cartografía náutica, con toda la información, para explicarle a Naciones Unidas que efectivamente Argentina no puede reclamar eso ahí. ¿Y por qué? Porque hay un tratado anterior. ¿Qué dice entonces esta oficina que tiene Naciones Unidas? Que los países podrán depositar lo que señalan como su reclamación en base a sus mediciones, pero que esto no aplicará donde haya tratados que se hayan escrito o acordado con anterioridad. Entonces, lo que le vamos a pedir a Argentina una vez ingresemos nosotros en nuestra plataforma bien medida, con toda la data, es decir, respete ahora el tratado y sabe que más ese espolón borrémoslo porque no corresponde que exista en ese lugar. ¿Ya? ¿Y en qué instancia se resuelve este conflicto que plantea Argentina? ¿Qué le da un corte definitivo, digamos? Bueno, lo primero es el entendimiento de las partes. ¿Sí? Todos los tratados bilaterales son entre partes. Las partes se tienen que poner de acuerdo. Argentina no puede unilateralmente decidir algo. O sea, no puede decir unilateralmente no cumplir el Tratado de 1984, correr el punto F más hacia el sur, generar un área reclamando territorio en un lugar donde se dijo que no iba a haber territorio. ¿Y por qué? Porque ahí terminaba todo. De hecho, es más, al sur del punto F sigue avanzando sobre el paralelo toda la reclamación de la zona económica exclusiva chilena y que llega mucho, mucho más adelante. O sea, el mismo tratado sí lo dejó claro. Terminaba en el punto F para Argentina, no había nada más y por eso se llama F de final. Y todo lo que viene después es alta mar, o sea, es no reclamable, es de la humanidad, llamémoslo de esa manera, pero permitía a Chile poder proyectar toda su demanda natural que tiene, muy justa, hacia el territorio antártico, por todo lo que he explicado anteriormente. Entonces, esta es una forma bastante creativa, entendiendo que uno puede hacer muchas ficciones en el papel, pero obviamente lo otro es aceptarlo. Y yo he sido bastante categórico y enfático, esto no es aceptable, y por eso lo que hay que buscar son los argumentos, las mediciones, exponer cuál es nuestra plataforma continental con todo lo que eso conlleve y llevarlo también a Naciones Unidas y después resolver bilateralmente este problema que tenemos con ellos. ¿Dónde estaba usted para la crisis del 78? Bueno, mira, qué bueno que lo pregunte. Estaba a mí este año me tocó representar a la presidenta del Senado entregando las condecoraciones del Senado a las primeras antigüedades. Y retrocedía en el tiempo precisamente al año 78. Yo me estaba graduando a principios de diciembre porque teníamos que ir a cumplir la labor de relevo de la gente que iba a fallecer. O sea, yo era la dotación de relevo que tenía que ingresar en aquellos buques que iban a entrar al combate y tenía asignada una labor de responsabilidad de defensa, un área específica que obviamente no lo voy a relevar hasta que no pase mucho tiempo, porque era la parte de cómo defendernos, pero también estar preparado para poder tomar el puesto en lugar de aquellos que cayeron. Entonces así nos preparamos, nosotros nos preparamos para una guerra, estábamos más de 1 millón de personas, es una cifra que pocos conocen, viviendo este diciembre del año 78, enfrentando de la mejor forma que pudiéramos, con unas escuadras y unas capacidades bastante disminuidas. Chile no tenía capacidad para comprar económicamente y tampoco no le vendían mucho armamento en el mundo. Entonces era Claro. bastante titánica y heroica la tarea que había que cumplir. Ahora, bueno, ahí hay que darle las gracias al cardenal Raúl Silva Enrique, que impulsó una alianza de cardenales en el Cono Sur para pedirle al Papa que mediara en función de conseguir eh, la paz entre los pueblos de Argentina y Chile. Senador, yo quiero ir a la contingencia de hoy día, que está bastante compleja para el gobierno. El presidente Piñera tiene un 7% en una encuesta, un 13% en otro, y eso es bastante pobre, digamos, mirado así objetivamente en los números. Eh, pero al mismo tiempo es un gobierno que está muy presionado por las exigencias de los distintos estamentos de la sociedad con respecto a la falta de recursos para poder salvar, digamos, muchos puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo. Y por otra parte, también tenemos un fenómeno al frente ahí que nos está gritando con mucha fuerza, la Mira, seguridad ciudadana.
Hemos tenido un capítulo en días pasados de una balacera a plena luz del día, a las 5:15 de la tarde, en una comuna populosa como la de Maipú, en la región metropolitana, pero ha habido otros capítulos también de violencia en la región de Valparaíso, se han visto hechos también de esta naturaleza. ¿Qué nos está pasando y cómo podemos enfrentarlo? Porque usted ha hablado de seguridad desde el punto de vista digital y creo que hay un soporte importante, digamos, para poder hacer una construcción de políticas públicas que sean mucho más sustentables. Bueno, lo que tú señalas es muy, muy cierto. Estamos viviendo un periodo de una violencia extrema inusitada que no veíamos. O sea, no es entendible que las personas vayan y destruyan su metro, el metro que los conecta, y no es entendible que tampoco hayan algunos parlamentarios que quieren indultar la violencia sin permitir que opere la justicia. Tenemos que dejar entonces que la justicia opere. Mira, Cicerón es un gran pensador que nos dice, si queremos ser libres, tenemos que ser esclavos. Y uno dice, qué absurdo, ¿cómo esto es, si quiero ser libre hay que ser esclavo? Hay que ser esclavo de la ley, pero la ley hay que cumplirla completamente, nos guste o no nos guste. Entonces, uno dejemos que la ley actúe, pero para que la ley actúe tenemos que tener todas las capacidades. ¿En qué estamos fallando entonces? Lo primero, y este es un diagnóstico que llevo realizando más de 2 años, por eso he trabajado junto con el senador Felipe Arboe en una comisión especial que hicimos de seguridad para proponer una mejor institucionalidad. Y esto es separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública. Más aún ahora que los gobiernos regionales van a aparecer a mediados del próximo año, vamos a tener autoridades políticas electas que puede que no sean del signo político del gobierno de turno, y qué bueno que sea así, pero ¿qué va a demandar mucho más tiempo del ministro del Interior? Un ministro político. Entonces, nos va a dar la oportunidad de poder tener un ministro de Seguridad Pública especializado, pero con trabajo interagencial. Tenemos que mejorar todo lo que tenemos. ¿Ha fallado la seguridad pública, dice usted? Mira, ha fallado en todos los ámbitos, ha fallado en la inteligencia, y por eso estamos tratando de sacar una mejor ley de inteligencia, pero yo creo que no fuimos lo suficientemente profundo. O sea, tenemos que ir más profundo todavía para poder darle tranquilidad y fortalecer la democracia. Hoy en día la democracia te la pueden destruir por Twitter, con todos los fake news y con todas las cosas. Tú puedes sacar millones de personas a la calle y nadie sabe quién los mandó a la calle a hacer qué cosa. O sea, es tremendo. ¿Y qué está hecha? No lo saben. Entonces, mejoremos todo esto, fortalezcamos nuestra democracia, demos todas las garantías, y eso no hay ningún problema, inconveniente. Pero si no hacemos ese cambio, vamos a estar enfrentando. Lo que tú te referías respecto a las encuestas, mira, el presidente Piñera podría tener un 7%, pero tiene el doble que el Congreso Nacional. O sea, si hay alguien mal evaluado en Chile, somos nosotros los parlamentarios. Entonces también no empecemos a buscar en otros los problemas. Aquí el problema. Pero este es un régimen para algunos excesivamente presidencialista, por eso se centra mucho ahí, digamos, el foco acerca de esta evaluación tan baja del jefe de Estado. Pero fíjate, Sergio, que también apareció, no lo digo yo, la primera o la segunda república parlamentaria. O sea, estamos con un parlamentarismo muy fuerte, generando cambios incluso que se han producido con mayorías que superan los 2 tercios. O sea, se ha saltado la constitución de forma bastante creativa y básicamente la fuerza se siente. Uno lo ve incluso en la misma ley de presupuesto. El presupuesto inicial que presentó el gobierno, a lo que salió, en gran medida fue al trabajo de los parlamentarios. Y créeme que aquí nos unimos varios para lograr que ocurrieran cosas, porque si no, no iban a ocurrir. Entonces tampoco es bueno estos extremos, o sea, el parlamentarismo extremo, el presidencialismo extremo, van a ser materia de debate, y obviamente debate constitucional fuerte, pero tenemos que buscar balances y contrapesos, y eso es lo que quizás hemos fallado, y mejorar nuestra infraestructura, la misma forma en que desarrollamos los procesos no está bien. Entonces, avancemos en leyes, pero en leyes buenas, de buena calidad, 2.0. Avancemos en institucionalidad robusta, hay que fortalecer al Estado, pero avancemos también en mejor Estado digital. En estos momentos tenemos un desastre, o sea, tú pedir un permiso a la comisaría virtual, te están pidiendo siempre los mismos datos, y así ya me los pidió una vez, ya usted ya sabe, o sea, ¿cómo no puede ser que el sistema funcione y funcione bien? Eso es dañada todos los días, y por eso incluso yo he propuesto una reforma a un nuevo derecho, el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. O sea, entregué mis datos una vez, no me los pida nunca más. Y después tiene servicios de calidad, servicios digitales. Y esos servicios, como partimos, pueden ser hechos a personas específicas, a grupos, a empresarios, porque se sabe exactamente qué les está pasando. Tuve una reunión con el director subrogante en este momento del registro civil, porque ese es el registro de las personas. De ahí es donde tenemos que partir cambiando el estado al servicio de las personas. Y eso se va a lograr si hacemos una buena transformación digital. La ley 21.180, que dice que en 5 años tenemos que ser capaces de lograr esto, más
la conectividad digital. Estamos avanzando en fibra óptica, conectando comunas que no estaban conectadas, 86.000 millones de pesos que fueron adjudicados a WOM. WOM tiene que conectar 183 comunas nuevas y todas las contraprestaciones que se van a recibir producto de la licitación del espectro 5G. Estamos entregando un bien nacional de uso público, el espectro, en 3,5 GHz, con 26 GHz, pero obtener a cambio mejor conectividad digital. O sea, a futuro, tal como se entrega agua, tú vas a tener que entregar conectividad digital porque el agua y la conectividad digital van a ir de la mano, van a ser esenciales. Senador Kenneth Pugh, se nos pasó volando el tiempo, así que le agradecemos la gentileza que ha tenido de conversar con el canal del Senado en profundidad de campos. Y bueno, le deseamos que tenga un buen fin de año y un comienzo de 2021 que sea mucho más auspicioso que este año que estamos cerrando, que ha sido muy duro, muy difícil para la gran mayoría de la población. Y a usted le ha tocado un trabajo intenso a través de la plataforma digital, tal como estamos conversando ahora, que felizmente ha sido una herramienta eficaz en ese sentido, si no habríamos quedado paralizados durante varios meses. Así que muchas gracias, senador. No, muchas gracias y feliz Navidad y que sean solo lo mejor que nos pueda pasar el 2021. Gracias. Y el viaje a la Antártica lo dejamos para el futuro. Gracias. No te preocupes, vamos a ir vacunados todos para que puedas hacer el mismo reportaje y podamos contar la historia desde la Antártica. Que tenga un buen fin de año y un buen comienzo 2021 de nuevo, le reitero. Gracias. Gracias a usted. Y a usted también que sigue esta conversación en el canal del Senado en profundidad de campos. Será hasta la vista.